Muy bien, buenas noches. El día de hoy vamos a continuar con ah, la, la segunda parte del capítulo de Data Layer, de la capa de datos. La primera parte, recordemos que hemos hablado sobre bases de datos relacionales, ¿no? Y cómo podemos escalarlos de forma horizontal y demás, ¿no? Y hemos visto ejemplos con MySQL específicamente. Ahora, la segunda parte se trata de bases de datos no relacionales. Recordemos que estas son las que se conocen como no SQL. ¿Y por qué no SQL? Es porque usualmente no soportan el poder hacer consultas de tipo SQL, ¿no? Que es lo que estábamos acostumbrados en las bases de datos relacionales. Y para ello, en esta sección, nos recuerda un poco que al inicio las bases de datos se enfocaban en básicamente consistencia de datos, ¿no? Y que por esta consistencia de datos se han, bueno, los desarrolladores usualmente hacían cosas como normalización, ¿no? Normalización de la base de datos, que es básicamente tratar de tener eh, tus datos, que no haya duplicidad, tratar de tener relaciones, utilizar relaciones para evitar duplicidad y demás, ¿no? Que estén conectados. Y también nos habla que para mantener esta consistencia de datos, ha ido un poco más allá, ¿no? Han colocado lo que se conoce como triggers, store procedures, para tener incluso la lógica dentro de tu propia base de datos, ¿no? De tu propio motor de base de datos, tu lógica de negocio. Entonces han hecho eso, ¿no? Pero ya sabemos que una de las cosas más difíciles que se ha visto es escalar de forma horizontal en las bases de datos relacionales, ¿no? Usualmente escalas de forma vertical y eso es lo que se hacía antes, ¿no? Ahora, ¿qué ha pasado? Básicamente el uso del Internet ha hecho que la cantidad de datos crezca, ¿no? Y empresas como Amazon, Google y demás no pueden darse ese lujo de tener escalabilidad vertical para sus datos. Entonces eso ha pasado, nos dice que alrededor de los inicios de los 2000, estas empresas se han dado cuenta de que tenían que sacrificar ciertas cosas para poder tener escalabilidad horizontal real, ¿no? Y alta disponibilidad. Entonces, en esas cosas han sacrificado lo que se conoce como ACID en base de datos y bueno, ACID en las bases de datos relacionales recordemos que es sobre atomicidad, consistencia y otras propiedades más que tiene. Pero en, en pro de la escalabilidad han tenido que sacrificar ese tipo de cosas, ¿no? Incluso el soportar el lenguaje SQL se ha tenido que sacrificar, ¿no? Ya no se soportaban store procedures, no se soportaban triggers, pero eso ha dado paso a que estos nuevos sistemas que se estaban haciendo, sistemas de bases de datos, eh, puedan ser escalables y de alta disponibilidad, ¿no? Ahora, algo que nos comentan, y esto es bien interesante también verlo luego, es que a raíz de esto no solo han hecho bases de datos, ¿no? Sino se han hecho otras tecnologías, ¿no? Y en esas tecnologías está el Google File System, que básicamente es inspirado a cómo se distribuye datos en muchos sistemas, no solo en bases de datos, sino también eh, en sistemas de archivos y demás. Se ha inspirado en este tipo de papers, ¿no? Como el Google File System. Han hablado de MapReduce también, Bigtable, en estos tres papers que han sido fundamentales para todo lo que es NoSQL, ¿no? Y también está el paper de Dynamo, que igual ha inspirado a otras bases de datos. Entonces, estos papers han sido fundamentales en, en dar paso a esta nueva tecnología que es NoSQL, ¿no? Esto ha dado paso a tecnologías como las que tenemos ahora, que son Cassandra, Redis, MongoDB y otros, ¿no? Que
que están todavía en el mercado. Incluso DynamoDB, por así decirlo. Ya. Ahora, antes de ir antes de ir a ver características y demás de estas bases de datos no SQL, quiero que hablemos de ciertas cosas eh, que se ven a la hora de tomar decisiones de qué base de datos no SQL vas a tomar. Y una de las primeras cosas que debemos conocer es lo que se conoce como CAP Theorem. Y el CAP Theorem, básicamente hay tres cosas que entran en juego para que puedas decidir. Una es la consistencia, en este caso es consistencia de datos, que quiere decir que si tú tienes tres servidores, esos tres servidores tienen que tener el mismo valor para cierto dato, ¿no? Si te dicen que el nombre es Juan, los tres tienen que decirte que el nombre es Juan, ¿no? Si te dicen que la edad es 15, los tres tienen que decirte que la edad es 15. Eso se refiere con consistencia de datos. Y eh, acá estamos hablando de varios servidores. Eso es algo que tal vez tenemos que empezar a hablar. Es de que vamos a hablar de varios servidores, no solo de una máquina o un nodo, sino de varios, ¿no? Entonces ahí es donde entra en juego esto. Y estos servidores están conectados de alguna manera, ¿no? Por red, podemos decirlo. Entonces, ya sabemos lo primero que es consistencia. Lo segundo que también es importante conocer es availability o disponibilidad, que nos quiere decir que si alguno de estos nodos, alguno de nuestros servidores, está con un fallo o está caído, nuestro sistema todavía debería seguir funcionando. Eso es lo que nos dice. O sea que un server en nuestro sistema esté fallando no debería ser un problema, ¿no? Nuestra aplicación debería seguir funcionando. Y luego está en Partition Tolerance, que es básicamente, hemos hablado de que estamos conectados en una red, ¿no? Que estos servidores están conectados de alguna manera en red. Y Partition Tolerance quiere decir que tu aplicación pueda soportar el que los nodos estén desconectados de esta red. Que pueda haber algún fallo y que tus nodos no se puedan conectar entre ellos dos. Ahora, eh, algo que tenemos que entender es que esto de partition tolerance, de que no se puedan conectar en los nodos en la misma red, es algo con lo que no podemos jugar. Y eh, es algo que sí o sí tenemos que soportar porque es un sistema distribuido, ¿no? De que tenemos que tener nuestros nodos conectados en una red. Entonces es algo que no podemos que no nos podemos jugar realmente cuando hablamos de sistemas distribuidos. Entonces lo que sí nos podemos jugar es con la consistencia de datos y con la disponibilidad. Eso es lo que nos está diciendo. Ahora en este diagrama, algo interesante es que podemos tener consistencia y disponibilidad, si ven, pero solo en bases de datos relacionales. Y esto tiene sentido, ¿no? Porque solo va a estar en un servidor, no hay red, ¿no? Entonces no va a tener ese problema. Entonces por eso nos da este ejemplo. Y nos da otros ejemplos en el caso de que escojamos disponibilidad y tolerancia a particiones. Aquí hay algunos ejemplos de bases de datos que hacen eso, ¿no? De Cassandra, CouchDB y demás, ¿no? Entonces, Cassandra, por ejemplo, sí sacrifica consistencia hasta cierto punto, pero nos provee disponibilidad. Y hay otras bases de datos en donde la consistencia es fuerte, y están, por ejemplo, MongoDB, Memcache, Bigtable, Redis, pero sacrifican disponibilidad, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que vamos a tener en cuenta. Hasta acá, no sé si tienen algún comentario o pregunta, tal vez quieran compartir algo, ya habían escuchado del CAP Theorem, ¿no?
A ver, tenemos un comentario. Ah, no, es un enlace, ¿no? Es un enlace que nos manda Sergio y es un artículo de simplemente no podemos sacrificar partition tolerance, ¿no? Eso es algo que no podemos hacer en un sistema distribuido. Ahora, bueno, muy bien, creo que no hay comentarios, pero gracias por el enlace, lo vamos a utilizar luego. Algo que he notado por la experiencia es que no necesariamente esto es tan muy útil a la hora de escoger bases de datos. Y eso me he dado cuenta en base a experiencia, ¿no? Entonces, pero no soy el único que se ha dado cuenta, obviamente. Hay algo un poco más útil, hay otro teorema que es un poco más útil que se llama el puzzles. ¿Y por qué es más útil? Porque acá entra en juego la latencia. No solo está jugándose con partición, disponibilidad, consistencia, sino también con latencia. Entonces, esto es en realidad más útil a la hora de hablar de datos, de bases de datos distribuidas y demás. Esto es más útil, porque la latencia sí tiene un efecto cuando estamos hablando de datos, cuando estamos distribuyendo datos a varios servidores, la latencia sí tiene un rol, y un rol importante, ¿no? En algunos casos vamos a sacrificar con latencia el que los datos estén consistentes, ¿no? O si queremos algo que sea rápido, vamos a sacrificar igual consistencia. Usualmente eso es lo que va a pasar, ¿no? Esto es más útil a la hora, en especial en bases de datos, este concepto me ha sido más útil que solo pensar en este de cap theorem, ¿no? Entonces, agregar latencia es importante al juego. Y vamos a estar viendo, si bien en el libro no menciona por si acaso esto, es algo que, como les digo, por experiencia he buscado por qué no hablaban de latencia y demás, pero ya he bebido, ¿no? Y sí es algo que se toma en cuenta. Ya. Muy bien. Entonces, acá hay un ejemplo en donde no va a funcionar el cap theorem, ¿no? Porque justo hay fallo en the red, ¿no? Entonces, aquí hay un ejemplo en donde nos va a mostrar visiblemente esto del cap theorem, ¿no? Entonces, tenemos tres nodos. Recordemos que el primero es consistencia. Consistencia quiere decir que los tres deberían tener los mismos datos, ¿no? Los tres deberían tener los mismos datos. Luego tenemos la disponibilidad. La disponibilidad es que algún nodo puede estar caído, pero nuestro sistema debería seguir funcionando, ¿no? Entonces aquí hay un ejemplo en donde el nodo C está caído, pero todavía el nodo A y el nodo B pueden recibir requests, ¿no? Recibir consultas y demás. Y acá nos está arruinando la vida, por así decirlo, porque aquí aquí hay un problema de comunicación, ¿no? Que es la comunicación entre dos nodos, que es partition tolerance, ¿no? De que hay algún problema en la red, no se pueden comunicar nodos, y eso ya te juega en contra en básicamente todo, ¿no? Ya. Muy bien. Ahora, a todo esto, hay un concepto que se maneja específicamente en bases de datos no relacionales, que es la consistencia eventual, ¿no? O eventual consistency se llama. ¿Y a qué va todo esto? Esto se aplica, obviamente, en bases de datos, perdón, en varios servidores, cuando tienes varios servidores. ¿Y qué nos quiere decir eventual consistency? Es que no necesariamente vas a tener los datos al alcance en tiempo real, por así decirlo, ¿no? Podría darse la chance de que leas datos antiguos, pero eventualmente todos tus servidores van a tener los datos actuales, ¿no? Ahora acá vamos a ver un ejemplo eh, de una base de datos que tiene consistencia eventual. Entonces acá hay un cliente que está haciendo una actualización
de los datos en el servidor 1 y él está haciendo la actualización este ID, ¿no? El 55 y el precio es 99. Pero después de eso hay otro cliente que es el cliente C. Este cliente C quiere obtener el precio de ese ítem de ID 55, pero la respuesta es 105, ¿no? Y eso es porque esta actualización todavía no se ha propagado del servidor 1 al servidor 2, ¿no? Entonces, este cliente, si bien ha hecho la consulta luego, está obteniendo datos, por así decirlo, antiguos, ¿no? Va a haber otro cliente luego, un cliente B, que se va a conectar al servidor 1, que sí va a obtener la última actualización, ¿no? Va a tener para ese ID, el 55, va a tener el dato de 99, ¿no? Y eso es lo que nos está queriendo decir con Eventual Consistency, que eh, van a ver, no todos los servidores van a tener las últimas actualizaciones, ¿no? Hay chance de que tus clientes lean datos antiguos, ¿no? Como ha pasado acá. Ah, pero eventualmente se van a sincronizar y van a tener los mismos datos, ¿no? Y otros clientes que se conecten luego de que tengan, luego de que todos estén sincronizados, van a tener la última actualización, ¿no? Entonces eso es algo que usualmente va a pasar en casi todas las bases de datos um, en donde nos vamos a jugar con consistencia, ¿no? Muy bien. Hasta acá no sé si alguien tiene algún comentario, pregunta, tal vez. Ya, perfecto. En la práctica mm, eh, esto de consistencia eventual no es tan mala. He estado, como comentario, he trabajado con bases de datos que sí son de consistencia eventual, pero con la velocidad de la red de estos días, que todo esté en un mismo data center, usualmente en un mismo proveedor de cloud, además de que eh, además que las computadoras suelen estar más rápidas y demás, cuando hablamos de consistencia eventual, estos días estamos hablando de, sí, a lo más segundos, ¿no? No estamos hablando de minutos y demás. Y ni siquiera estoy hablando de decenas de segundos, estoy hablando eh, de 2 a 3 segundos, ¿no? Entonces, en mi caso, cuando he tenido que trabajar con bases de datos eh, que son de consistencia eventual, la propagación es realmente rápida, ¿no? Es un par de segundos, 3 segundos, a lo mucho en donde vas a tener estos problemas. Hay ocasiones en donde eso sí te va a molestar, pero si esto es para aplicaciones que usan personas, es 1 o 2 segundos para las personas no es nada, ¿no? En cambio, si son aplicaciones que son backend, solo computadoras y tienen que hacer cosas rápidas, ahí tal vez puedes tener problemas, ¿no? Entonces, usualmente en aplicaciones que las van a usar personas, el, el poder utilizar consistencia eventual, el tener una base de datos que te dé consistencia eventual, en la práctica no es tan problemático, ¿no? Lo problemático otra vez se ve cuando ya la comunicación es entre solo backends, solo utilidades por debajo, ¿no? Herramientas que van a revisar tus datos, básicamente otras computadoras, ¿no? Ahí es donde tal vez se va a sentir. Ya. Ahora, hemos hablado de la lectura, entonces ese problema puede pasar, pero en consistencia eventual también puede pasar problemas a la hora de escribir, ¿no? No solo hay problemas a la hora de leer. Y acá, por ejemplo, hay un problema, ¿no? En donde el cliente 1 está actualizando
ese mismo ID, 55,99, y este mismo debería replicarse en el nodo B, ¿no? Pero justo hay otro cliente que va a hacer la misma actualización y demás, y eso se tiene que replicar en los otros nodos, ¿no? Entonces ahí estamos viendo que hay un posible problema a la hora de escribir, y esto es ocasionado por la consistencia eventual, ¿no? Entonces hay maneras de resolver esto. Una de las más sencillas es simplemente tomar la última actualización, cualquiera que sea la más reciente, y descartar las antiguas, ¿no? Usualmente eso funciona en aplicaciones que, por ejemplo, yo he trabajado, tan solo utilizar el timestamp y hacer eh, y utilizar el último timestamp ha funcionado muy bien, ¿no? Entonces, eh, no, tampoco es tan molesto, pero igual depende de la aplicación, ¿no? Incluso al leer el libro nos dice, ¿no? ¿Qué tal si tú necesitas saber qué ha pasado antes, ¿no? Necesitas ese histórico, ¿no? Entonces ahí tal vez tengas problemas. Um, perfecto. Muy bien. Ahora, también nos habla de Dynamo. En DynamoDB hay otra estrategia. Si bien acá descarta los cambios que han hecho anteriormente y solo se enfoca en el cambio más reciente, en DynamoDB al parecer no se pueden dar ese lujo. Y en específico en Amazon, ¿no? Nos dicen que a la hora de hacer un carrito de compras no se pueden dar ese lujo de perder sus datos, ¿no? Y lo que hacen ellos en realidad es, si hubiera el caso de crear dos carritos de compra, lo guardan los dos, ¿no? Y le hacen decidir al cliente cuál de ellos va a seleccionar, ¿no? Entonces acá está justo el ejemplo, ¿no? Primero, acá el cliente, en este primer paso, guarda para el usuario 123 el ítem 55 en su carrito de compras, ¿no? Luego tenemos el mismo cliente tal vez u otro en ese carrito de compras y no es el mismo cliente, ¿no? 123. Y está guardando el ítem 70, ¿no? Y a la hora de obtener eh, los datos del carrito de compra, vamos a tener los dos datos, ¿no? No solo uno. Y nosotros vamos a decidir cuál usar o cómo unir esos datos, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, el cliente está decidiendo utilizar los dos, ¿no? Guardar los dos. Esto sí me ha pasado. Alguna vez he visto que ha habido, obviamente esto no ha sido cuando se ha usado timestamp y demás para romper el match, que se han escrito dos datos para un mismo ítem y en ese caso el Dynamo me mostraba los dos, ¿no? O sea, había creado columnas extra para los ítems que había colocado. Sí pasa, ¿no? Entonces, ya tu código, acá lo están poniendo un cliente como si fuera una persona, pero en realidad podría ser tu mismo código, tiene que decidir qué va a hacer, ¿no? Pero la idea de Dynamo es tratar de no perder ninguno de esos cambios para este caso. Um, muy bien. ¿Hasta acá algún comentario, tal vez? ¿Pregunta? ¿Han pasado por esto? ¿Han hecho algo parecido antes? Bueno, yo tengo un comentario, ¿no? Bueno, a mí muchas veces me ha tocado trabajar con casos que nunca deberían pasar, pero que sí pasan. Y creo que siempre hay que estar preparado. O sea, claro, uno dice y piensa, y probablemente casi nunca pase, que no se escriban al mismo tiempo y que tal vez ni sea necesario tener alguna lógica, uno pensaría, para obtener o, bueno, validar, ¿no? La última escritura y demás. Pero por experiencia también, ese tipo de casos sí pasan, va a pasar algún momento, queramos o no. Como comentario, ¿no? Sí, sí. Recuerdo que hemos trabajado en un proyecto que dos personas podrían, bueno,
hemos trabajado en un proyecto en donde se utilizaba una base de datos relacional y había la chance de que dos personas hicieran cambios al mismo ítem, digamos, ¿no? Y la forma en la que se ha resuelto en esta forma, en esta base de datos relacional era tener algo que se llama un um, concurrency number, algo así. Y lo que hacías es, tenías una columna en esta tabla que querías cuidar. Esa columna extra era como un incrementador. Es un incrementador que lo tienes que setear cada vez que tú guardas, que haces un cambio para una fila de o algún dato específico, ¿no? Un ejemplo es que si inicialmente lo has agregado, este concurrency number va a tener el valor de 1, pero si luego quieres tú actualizar esta información, para saber que tú no estás actualizando información antigua, tienes que incrementar este concurrency number a 2. Entonces, como parte de tu consulta, tienes que incrementar tú um, este concurrency number, ¿no? Entonces, si alguien externo ha obtenido esos datos cuando esto valía 1 y después de ti quiere actualizarlo, va a fallar, ¿no? Porque no debería permitirte tener un concurrency number menor. Entonces, es una estrategia bien interesante para guardar consistencia, ¿no? Y no hacer actualizaciones con datos antiguos que he visto en bases de datos relacionales. Muy bien, sí, hay de todo, ¿no? Hay de todo, no solo en NoSQL, ¿no? Sino también en las relacionales. Ya, entonces, hay estrategias para mitigar esto, ya estamos viendo algunas, pero una de las más populares tal vez es el quórum, ¿no? ¿A qué se refiere con quórum? Es que cualquier consulta que hagas, la mayoría debería estar de acuerdo, ¿no? A eso se refiere con quórum. Cualquier consulta que hagas, la mayoría debe estar de acuerdo. Ejemplo, si tú tienes acá 3 servidores y tú estás diciendo que vas a tener una consulta de tipo de quórum, la mayoría de los 3 serían 2, ¿no? Entonces, 2 de ellos te deberían decir que estás en lo correcto, por así decirlo, ¿no? Entonces, un ejemplo acá, a la hora de escribir, cuando tú tienes 3 servidores, a la hora de escribir, 2 de ellos deberían decir que se ha escrito correctamente, ¿no? Entonces, si 2 de ellos te han dicho, si 2 de ellos de 3 te han dicho que se ha escrito correctamente, todo bien. A la hora de leer, lo mismo, ¿no? Si 2 de ellos te han dicho eh, que la lectura de ese valor está bien, igual, puedes ir bien, ¿no? Entonces, eso es muy bueno saberlo. Y esto básicamente también te ayuda a la hora de tener fallos, ¿no? En tus servidores. ¿Qué tal si uno de los servidores está mal? Con tal de que los demás te digan que los datos se han escrito bien o los datos que has leído están correctos, igual estás tranquila, ¿no? Entonces, esta es una muy buena manera de soportar varios servidores, que tengas datos relativamente consistentes, pero que a la vez tengas disponibilidad, ¿no? En tus servicios. Ya. Muy bien. O sea, hasta acá, tal vez alguien quiere comentar algo, preguntas. Creo que tengo algo que decir acerca de quórum y de ese número especial que está en este slide que es 3. En lo que vi es que este número es impar por un motivo. Y es que a veces hay que escoger mayoría y solo se puede tener mayoría si es que el número de participantes es un número impar mayor a 2.
Entonces puede ser 3, 5, 7 y así. Otra cosa que sé es que en algunas bases de datos, como en Cassandra, este nivel de quórum se controla por queries. No estoy seguro si es por queries o por tablas. Tal vez por queries. Por queries. Y sí, sí, y lo interesante es que no siempre tiene que haber mayoría. eh, no tiene, mejor dicho, no tiene que ser, si digamos hay 5 nodos, no siempre tiene que ser que 3 acepten el write. Puede que más acepten el write o menos acepten el write. Esos dos numeritos que dicen cuántas personas pueden escribir antes de aceptar la escritura, o cuántos nodos tienen que aceptar la escritura antes de aceptar la escritura en el sistema, y cuántos nodos tienen que leer sus datos antes de aceptar la lectura de todo el cluster. Eso me pareció muy interesante controlar por query. Por ejemplo, cuando hay una operación que es read heavy, eso significa que va a haber pocas veces en las que se escriba datos, pero va a haber muchas veces en las que se lea datos. En ese caso, si por ejemplo hay 5 nodos, es mejor guardarlos en, digamos, los 5 nodos. Entonces uno acepta la escritura de ese dato solo cuando sea escrito en los 5 nodos al mismo tiempo. Pero a la hora de leer, es posible leer solo de uno solo o de 3 o de menos. Así que la lectura se vuelve muchísimo más rápida. Y hay el mismo concepto, pero al inverso, en sistemas que son write heavy. Se prefiere escribir más y leer de menos nodos. Sí, eso es lo que se de Chrome. Oh, buenísimo, sí. Y tienes razón, lo del número impar en específico es así. Buenísimo conocerlo. Sí, justo vamos a hablar ahora un poco más de Cassandra. Hay dos ejemplos que nos habla en donde se aplica todo esto, ¿no? El primero es MongoDB y acá nos dice que MongoDB a ver, creo que tengo acá, lo hemos visto. MongoDB se supone que que favorece consistencia, ¿no? Eso es lo que nos dice acá. Acá nos va a hablar de cómo manejan fallos, cómo se recupera de fallos para tener disponibilidad, ¿no? Y se supone que MongoDB favorece consistencia. Ahora, la manera en la que MongoDB favorece consistencia es porque los datos, o digamos específicos datos, solo lo puedes escribir a un nodo, que se llama el nodo primario. Entonces, cuando quieras escribir, actualizar y demás esos datos, en realidad solo está en un nodo. Entonces, esa es la forma en la que, digamos, controla consistencia, ¿no? Porque no tiene que comunicarse con otros nodos para decir, oye, yo tengo esta actualización para este ítem, ¿no? Entonces, todo está en un solo nodo, el primario. Pero obviamente eso trae problemas, ¿no? Como, ¿qué tal si este nodo muere? Entonces ahí es donde se introducen formas de tener disponibilidad que no necesariamente van a favorecer a lo que es la consistencia. Entonces una de esas maneras de tener disponibilidad es agregar lo que se conoce como replica sets, ¿no? Entonces puedes tener lo que son nodos secundarios que van de alguna manera ser mirror de tu nodo, ¿no? Entonces, de forma asíncrona, muy parecido a como hemos hablado en las bases de datos relacionales con MySQL, van a obtener esos datos del nodo primario, ¿no? Y en caso de que tu nodo primario muera, lo que va a pasar es que va a haber una elección de líderes para decidir cuál va a ser el nodo primario ahora, ¿no?
Pero eso no está libre de fallos y justo acá en este slide nos muestra cuál es ese posible fallo, ¿no? De que si se supone que MongoDB está favoreciendo consistencia, incluso así podría perder datos. Entonces acá, ¿no? Dice el cliente va a escribir al nodo A y obviamente lo va a guardar dentro en el disco, ¿no? Luego le va a decir al cliente que todo bien, ya ha sido escrito, ¿no? Que ya lo he guardado. Pero por alguna razón se va a reiniciar. Tal vez ha habido un fallo en el nodo A y se va a reiniciar. Entonces, entre el nodo B y C, van a escoger quién va a ser el nodo primario, ¿no? El leader election. Entonces acá nos dice que se va a escoger al nodo B como el nuevo nodo primario. Y ahora, después de eso, ¿qué va a pasar? Va a volver, ya ha vuelto, ya se ha reiniciado y todo eso. Ahora A ya no es el nodo primario, no es el nodo secundario. Entonces, ese cambio que teníamos nunca ha estado en el nodo C ni el nodo B, ¿no? Entonces, como nunca ha estado, a la hora de sincronizarse, va a hacer rollback, lo va a remover ese dato, ese cambio que tenías. Pero ya le has dicho a tu cliente que has guardado exitosamente y en realidad ya ha desaparecido en este escenario, ¿no? Entonces hay todavía cosas que pueden pasar. Incluso, aunque MongoDB te diga que favorece consistencia, ¿no? Entonces ya hemos visto un ejemplo. No sé si alguien quiere tal vez compartir algo, le ha pasado esto. En mi caso, MongoDB es uno de los peores motores NoSQL con los que he trabajado. He tenido muchos fallos en nodos, no se han podido recuperar y demás. Eso me ha pasado en la práctica. Bueno, si bien no he utilizado los que son managed, los que los proveedores de cloud te ofrecen, sino he tenido que mantener mi propio cluster de MongoDB, por así decirlo. Sí, he tenido muchos problemas. Entonces, casi no recomiendo MongoDB en general para NoSQL. Y creo que la mayoría lo utiliza porque tiene por debajo soporte de cosas tipo SQL, ¿no? Bien. Ya. Luego tenemos a Cassandra. Cassandra es otro ejemplo de este tipo de base de datos NoSQL. Y recordando, Cassandra favorece disponibilidad, ¿no? Entonces, se juega con consistencia, quiere decir que no necesariamente lo que tengas va a ser consistente, pero favorece disponibilidad, ¿no? Entonces, ¿por qué hace eso? Algo muy interesante de Cassandra es que todas las consultas que hagas, cualquier nodo, cualquier servidor lo puede agarrar. No necesariamente no hay un master, no hay un slave en esto de Cassandra, ¿no? No hay un primario, no hay un secundario. Entonces, cualquiera que a cualquier nodo que le llegue a la consulta, ese se va a hacer cargo. Y en Cassandra, ¿por qué eso es posible? Porque todos los nodos saben de los demás. Ahora, ¿qué saben en específico, no? Saben qué datos están agarrando, qué rango de datos están agarrando. Entonces, cada uno de los nodos en Cassandra se distribuye un rango de datos que puede manejar. Y entonces, cada nodo sabe de qué rangos qué rangos está manejando los otros nodos, ¿no? Entonces, si llegara alguna consulta al nodo 6
va a determinar quiénes son encargados de esos datos, ¿no? Y ahí puede hacer las consultas, ya sea de escritura o lectura y demás. Entonces es algo que pasa. Otra ventaja que tiene eso es que si alguno de los nodos fallara, tampoco importa mucho porque las consultas otra vez pueden ir a cualquier nodo de Cassandra, ¿no? Y si un nodo fallara, eh, los datos, a diferencia de MongoDB, que solo iban en el primario para favorecer consistencia, en realidad los datos se distribuyen en algunos servidores, ¿no? Entonces, uno le puede decir de que, por ejemplo, al menos esté replicado de estos 6 nodos, esté replicado en 3, ¿no? Podemos jugarnos con eso. Podemos decir que al menos esté replicado en 3. Entonces, si un nodo fallara, no hay problema. Los datos están replicados en otros nodos, ¿no? Entonces, los otros nodos pueden servir las consultas que hagamos. Y otra ventaja también que nos trae esto es que podemos agregar un servidor a cualquier momento y solo en el caso de que el nodo 2 fallara, podemos reemplazarlo fácilmente, ¿no? Simplemente diciendo que este nuevo servidor va a tomar el lugar del nodo 2. Entonces, muy, muy, muy bueno. Entonces acá vamos a ver el ejemplo. Por ejemplo, el cliente se conecta a algún nodo, dice, para obtener este row, ¿no? Que es 1, 2, 3, 4. Entonces ha llegado eso al nodo 6. El nodo 6 es ahora como coordinador de esta consulta. Y el nodo 6 va a delegar al nodo 2 que sirva esta consulta, ¿no? El nodo 2 porque ahí seguro se ha determinado que está la fila 1, 2, 3, 4. Entonces así es como va a ir pasando. Ahora Cassandra utiliza, bueno, puedes definir lo que hemos hablado de quórum y justo en esta imagen nos muestra, ¿no? Que está haciendo una lectura, pero está haciendo una lectura a 3 nodos, ¿no? Entonces posiblemente está configurado para que al menos 3 nodos le respondan con que el dato es el mismo para devolverle esa consulta al cliente, ¿no? O al menos 3 nodos van a decir que se ha escrito ese dato correctamente para decirle al cliente que ha habido este tipo que ha sido exitosa la escritura, ¿no? Perfecto. Ya. A ver, ¿qué más podemos hablar de Cassandra que nos muestra este libro? Algo interesante es cómo está diseñado, ¿no? Nos dice que está diseñado en forma white column. Por si acaso hay varios tipos de base de datos. Hay uno que son llave valor, otros que son los de documentos, que es en el caso de MongoDB. Y hay esta otra categoría que es white column, que en el caso solo conozco Cassandra y creo que DynamoDB también, en donde, ¿a qué se refiere que es un white column? Es básicamente una tabla en donde le puedes agregar filas infinitas, ¿no? Entonces tienes una tabla en donde puedes agregarle filas infinitas y otra cosa también de rescatar es que esta tabla no necesariamente tiene un esquema fijo, es decir, no tiene campos fijos. Si alguna vez has insertado una fila que tenía 5 campos, no te quita que luego puedes insertar otra fila que tenga 7 campos. Es muy flexible de esta manera. Puedes insertar campos porque no hay un esquema, básicamente, ¿no? Y algo también rescatable de que sea tipo de este tipo es que es
está diseñado como algo que se conoce append only. Append only quiere decir que puedes ir agregando datos, agregando filas a esta tu tabla, y eso va a ser rápido, ¿no? Porque por debajo está usando estructuras de datos que aprovechan que el disco duro sea secuencial, entonces cada escritura va a ser secuencial, cada lectura va a ser secuencial, pero esto viene con un costo que es el de que el eliminar datos es un poco costoso, ¿no? Ah, porque por debajo Cassandra está diseñado para que sea solo append only, ¿no? Que solo trates de agregar, ¿no? No quiere decir que no te soporte eliminar, solo que eliminar es un poco costoso. Y a todo esto nos da un ejemplo de diseño, ¿no? Nos dice que si tú utilizas Cassandra como una cola de mensajería, en una cola de mensajería tú vas a tener usualmente 50% de escrituras, en donde vas a colocar los mensajes a la cola, y 50% de eliminación, ¿no? Porque una vez que utilices ese mensaje, vas a eliminarlo de la cola, ¿no? Lo vas a remover. Entonces, este es un mal uso de Cassandra, porque como eliminar es costoso, por debajo esto va a afectar al desempeño de lo que estás diseñando, ¿no? De tu cola de mensajería. No quiere decir que eliminar sea imposible para cosas pequeñas, para porcentajes menores, obviamente va a funcionar, pero está diseñado específicamente para agregar datos, ¿no? Un ejemplo que se me ocurre son los logs, ¿no? Cuando tienes logs, no conozco logs de tu sistema, no conozco caso en donde quieras eliminar logs, ¿no? Solamente solo los guardas, los logs, mientras van pasando y ya. Entonces es un caso de append only, por ejemplo. Perfecto. No sé si alguien quiere comentar algo del diseño de Cassandra, que recuerde del libro o que conozca. Ya, perfecto. Entonces, ya hemos hablado de consistencia quórum. Esto aplica a lecturas y escrituras. Acá nos da un ejemplo de escritura, ¿no? De hecho, recuerdo que hay otro concepto que se llama hinted handoff, que es justo cuando pasa esto de que tú le has dicho que esté presente en 3 nodos, pero solo ha podido escribir en 2, ¿no? Entonces, uno de esos nodos está abajo. Y lo que pasa en hinted handoff es que en realidad Cassandra no te va a descartar esto, sino le va a decir al cliente que ha habido algún problema, pero que lo ha guardado. Y lo que va a pasar es que por detrás ese dato lo va a guardar este nodo, y no tiene un tiempo límite, ¿no? No es algo que siempre lo va a guardar este nodo, ¿no? Entonces, cuando se recupere el nodo 3, va a mandar ese dato, ¿no? Es algo que pasa en Cassandra. Que es útil conocerlo, ¿no? No recuerdo bien, pero hay un caso en donde... usualmente esto de la consistencia del quórum, creo que sí es posible que lo dejes en un número cualquiera. Creo que hay una opción any, pero no quieres hacer eso, ¿no? Usualmente tú quieres poner un número específico porque podrías tener problemas si es que utilizas esa opción de any, ¿no? Eso es lo que nos dice en el uso de Cassandra. Ya, perfecto. Ahora, para hacer como un resumen de todo esto, ya estamos viendo que al manejar bases de datos NoSQL que están diseñadas ya para ser distribuidos,
Pero a la hora de ser distribuidos, estamos viendo que hay posibles problemas. En esos posibles problemas hemos visto un poco de lo que es CAP Theorem, en donde nos vamos a jugar con consistencia y disponibilidad. No podemos evitar partition tolerance porque básicamente nuestro sistema es distribuido. Algo que hemos visto que también impacta es la latencia, ¿no? La latencia es algo que tiene impacto y eso lo hemos visto a la hora de hablar en consistencia eventual, ¿no? De que no necesariamente todos los nodos van a tener los datos con los datos sincronizados, ¿no? Cuando haya habido cambios y demás, entonces hay la chance de que de que alguno de tus clientes vea datos antiguos, ¿no? Y eso me recuerda esto de la latencia. Eh, eh, un ejemplo es que justo nos hablaba Mauricio, ¿qué tal si yo que pongo que la consistencia sea fuerte? ¿Cómo puedo hacer eso? De que todos los nodos tengan ese valor antes de decir que fue exitoso, ¿no? El precio que vamos a pagar al tener una consistencia fuerte, de decirle a todos los nodos que tengan el valor antes de decir al cliente que la lectura o la escritura ha sido exitoso, es básicamente la latencia, ¿no? Porque va a tardar mucho más en que todos los nodos tengan los cambios eh, para, para poder responder al cliente, ¿no? Entonces ahí estamos viendo esto de la latencia. También algo que nos recomienda el libro es que cada vez que pensemos en utilizar un motor de base de datos NoSQL específico, revisemos muy bien cómo funciona, ¿no? Porque va a haber casos en los que no nos va a ser útil. Nos ha dado el ejemplo de MongoDB, que se supone que es consistente y se alaba de eso, pero en la realidad hay casos en donde no va a funcionar así, ¿no? Sí, eso nada más les puedo comentar del libro. No sé si alguien quiere hablar, tal vez su experiencia con NoSQL. Tenemos unos minutos más. No necesariamente de MongoDB o Cassandra, puede ser de otro, ¿no? Creo que puedo hablar algo acerca de Cassandra y como lo hice anteriormente. Como dijo Hernán, es bien difícil escoger el tipo de base de datos cuando uno está empezando. Y hay muchas cosas en internet donde dicen que NoSQL tiene mucha escalabilidad y así, pero hay que conocer bien las ventajas y las desventajas de usar cada una de estas tecnologías. Por ejemplo, en un sistema en el que trabajé, se preveía que iba a tener muchísimos datos, así que se implementó con Cassandra. Pero una de las desventajas de Cassandra es que al principio, cuando uno comienza, todo bien, hace los queries, hace algo parecido a ese diseño de tablas, pero es más orientado a NoSQL. Todo bien, pero llega un punto en el que el producto tiene que moverse y necesita más features, así que necesitamos agregar más queries. Y ahí es cuando se ve más desventajas en las bases de datos NoSQL. Porque un trade-off que hace NoSQL es duplicidad de datos. Para responder algunos queries muy rápido, en lugar de modificar un dato que ya existía, prefiere crear una copia. Y para las copias que ya existían, que hay que actualizarlas, esas se pueden actualizar con algo parecido a Eventual Consistency. Entonces, de aquí a cierto tiempo se van a actualizar. Y a medida que se van agregando más de estas cosas, hace que el proyecto sea aún más difícil de pensar y de analizar cuándo es que un update a la base de datos va a ser consistente con todos los nodos. En experiencia con ese proyecto, habían unos queries que cuando se actualizaban tomaban 15 minutos. Eran uno de esos queries largos. Y a veces ni siquiera se actualizaban.
Y ese proyecto que tuve, al final se tuvo que mover a otra base de datos relacional, porque era más fácil pensar en el problema en tablas y las entidades que habían en ese sistema sí estaban bien relacionadas para que estaba bien acoplado el problema a hacer a una base de datos relacional. Y para resolver el problema de escalabilidad, pusimos una capa encima de caching, que a veces habían queries que eran muy lentas. Entonces la primera vez era lento, pero las otras veces estaba mejor. Así que al principio eh, había como una etapa de warm. Eso es como calentar el cache. Cada día, cuando teníamos que mostrar los datos súper rápido, al principio del día es cuando se actualizaba el cache y se mostraban los últimos, y ahí es cuando podía tardar mucho tiempo, pero eso se hacía no en horarios de oficina, que era cuando los usuarios necesitaban que la aplicación esté rápida. Y creo que esa combinación es popular, de tener una base de datos relacional y al frente un cache. Y después cuando cuando una sola base de datos ya no es suficiente, en lugar de migrar a algo no SQL, se hace sharding. Solo se divide los datos a distintos servidores. Y eso es suficiente para una gran parte de los casos. Hay muchísimas empresas que tienen productos gigantescos, como por ejemplo Slack. Creo que Slack utiliza PostgreSQL. Y eso de NoSQL es, hasta ahora creo que no vi un caso, una implementación, esos, en los proyectos en los que hice, donde sí se podía aplicar NoSQL y que funcione a largo plazo. Pero obviamente hay casos como lo que pasa en Amazon. Ellos sí necesitan, pero uh, yo pienso que en la mayor parte de los casos, una base de datos relacional con otras cositas encima, eso es suficiente. Sí, esa es mi experiencia con NoSQL. Hola, buenas. Me hace recuerdo lo que dijo amigo, que por ejemplo estaba en un proyecto en el cual sí vi esto yo no lo hice, solo lo vi como resultado del proyecto, y es que utilizaban esa base de datos híbrida, digamos, no híbrida, sino implementaciones híbridas, donde tienes el SQL o MySQL Server, que es rápida, es buena, y tenías Mongo, digamos. Y la base de datos relacional funcionaba pues como un indexador, donde tenías el ID del documento y con ese ibas directamente al documento, digamos, y lo traías. Me parecía muy interesante esa solución, porque es evidente que cuando no SQL tiene pros y contras, ¿no? Obviamente. Y el peor contra que yo le he visto es que son lentos para hacer actualizaciones, ¿no? Eh, Pese a que tiene indexadores y todo eso, ¿no? Puedes indexar un campo y todo, pero igual, ¿no? O sea, su gran desventaja era ese update. Pero cuando vi esta solución, pues dije, buenísimo, porque al final con un indexador, o sea, solo un index y el documento, pues hacer operaciones es un poco más rápido, digamos, ¿no? Y obviamente las consultas y demás son poderosas también los no SQL, digamos, ¿no? Esa es una solución que vi en un proyecto, pues, como comentario. En mi caso, me han hecho recordar algunas cosas. Uno de los proyectos en el que he participado era una cantidad enorme de datos. Estamos hablando de teras. Entonces eh, ya no daba tener una base de datos relacional. Más que todo por escalabilidad de la cantidad de datos. Y nos pasamos a NoSQL, ¿no? Y el problema que
he tenido y que también lo menciona que brevemente en el libro son las agregaciones. Como los datos están distribuidos, creo que hemos comentado también algo de eso cuando hacemos sharding, ¿no? Porque igual por debajo, Cassandra y otros distribuyen los datos mediante estas técnicas como sharding. Algo más smart, pero hacen eso. Y el problema de eso son hacer agregaciones, ¿no? Algo tan simple como saber el total, haciendo SQL en una no relacional es hacer un count, ¿no? Pero algo tan simple como eso, ha habido muchas, hay dificultades, ¿no? Incluso tanto así de que a veces teníamos que decirle a los que hacían las interfaces y digamos que no vamos a tener un contador de esta lista, que no vamos a tener cuántos ítems hay de este tipo o algo así, porque es muy difícil con los datos con datos distribuidos, ¿no? En varios servidores. Inicialmente lo puedes hacer, te tendrías que hacer un servicio de terceros, que en cada shard tendrías que hacer un servicio que cheque cada shard y te dé un total y ya de así hacer tu propio agregador. Y esa es una estrategia que hemos usado bastante, ¿no? De que hemos programado las agregaciones, algo así como programar el count, programar tu propio average y demás, ¿no? Eso ha pasado y es la única manera que puedes hacer, ¿no? Usualmente en este tipo de datos. Perdón, en este tipo de base de datos, ¿no? Que como has perdido la posibilidad de hacer cualquier consulta de tipo de agregación, sumas, totales, average y otros, lo tienes que programar, ¿no? Y consultar tus shards y tener ese servicio que te lo haga por ti. En cambio, eso sí tenías gratis en NoSQL, ¿no? Lo que me ha pasado, que creo que es común nomás también. He visto que varios hacen eso. ¿Nada más? ¿Alguien más? Muy bien. Mauricio, tal vez vi que compartiste este enlace de Optimistic versus Pessimistic. No sé si nos puedes comentar la razón. Sí, eso estaba relacionado con ese contador que dijiste alguna vez en una columna. Esa técnica la vi cuando hay una transacción que no se puede hacer en un solo query. Hay muchos queries y puede que entre estos queries pase ese problema que se actualice algo que no había que actualizar porque alguien ya lo ha actualizado. Y más o menos es que si hay dos personas que quieren actualizar un dato, pero esa actualización no se hace con un solo query, la primera persona hace un query y primero obtiene el ID, esa columna especial que dijiste, y sabe cuál es su contador actual. Entonces esa información es lo que tiene el cliente 1. El cliente 2 va a intentar hacer su actualización y puede que obtenga el mismo ID. Pero todavía la transacción con el cliente 1 no ha concluido. De aquí a poco tiempo pasa el segundo query que va a ser la actualización de verdad. Y ahí es cuando pregunta si la fila que se quiere actualizar todavía tiene ese ID que le ha retornado al principio el cliente 1. Si es cierto, quiere decir que nadie ha actualizado todavía el dato, porque puede que entre esos dos queries que ha hecho el cliente 1, el cliente 2 haya hecho ambos queries de obtener y de actualizar. En ese caso,
el cliente 1 fallaría y el cliente 2 sería exitoso. Y esto se controla con, como dijiste, esa columna especial en cada fila, que a veces tiene contadores, a veces tiene chas, a veces tiene horas. Eso recuerdo que es Optimistic Locking. Gracias. Sí, ahora que recuerdo, yo lo conozco como Transaction Concurrency Number. Gracias. Bien, gracias. Esta ha sido una gran introducción. Si bien no hemos hablado de cómo se diseñan bases de datos, por si acaso hay un capítulo en donde vamos a ver eso. Hemos hablado de cómo se escogen las bases de datos, ¿no? Y que debemos aprender cómo funcionan internamente para poder decidir cuál va a ser bueno para nuestro caso de uso, ¿no? Entonces, ha sido muy, muy buena charla. Gracias por compartir sus experiencias. Entonces, charlamos la otra semana. Chao, chao. Chao, Hernán. Gracias. Gracias, Chao. chao, chao. Gracias.